Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Reina Gómora y estamos iniciando el programa Aquí tu voz, un programa de crítica y de inclusión con una visión humanista. Vamos a ir esperando a que se vayan conectando las personas poco a poco para que demos inicio a nuestro programa. Vamos a esperar un momentito. Muy bien. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas. Estamos esperando unos minutitos para dar tiempo a que se conecten, a que se vayan sumando a esta transmisión. Y además me tiene muy contenta. Estoy muy agradecida porque la invitada del día de hoy aceptó nuestra invitación. Dame un segundito. Ok. Bueno, ¿me escuchas bien ahí, Kimberly? Sí, te escucho muy bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es la licenciada Kimberly Vargas Morera. Hoy tenemos un programa internacional porque ella está físicamente en Costa Rica y entonces hablaremos de uno de los temas muy importantes, muy actuales en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en donde están habiendo muchos cambios, nos están sucediendo muchas cosas y bueno, pues hay que dar pie y apertura a estos temas. Entonces, nuestro programa el día de hoy se llama Resignificando nuestras pérdidas. Bienvenida, Kimberly. Ella es licenciada en psicología, se dedica a la psicología paliativa y es directora de este proyecto que se llama Creciendo a través del duelo. ¿Es correcto? Bienvenida. Así es. Muchísimas gracias, Reina. Para mí verdaderamente fue pues un honor y un placer recibir tu invitación, ¿verdad? Yo creo que parte de los seguidores de Creciendo conocen que el amor que tengo, ¿verdad? Por la República Mexicana, por su cultura, por su comida, por su gente, pues me hace estar muy de cerca, ¿verdad? También del dolor y del sufrimiento, ¿verdad? Que de alguna manera enfrentan nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? También con esta pandemia. Entonces, pues es un placer poder coincidir. Qué gusto que la tecnología nos permita estos encuentros y pues acercar fronteras. Sí, ¿qué tal? Se eliminan las fronteras y sí, al final como seres humanos somos iguales, ¿no? Entonces estas fronteras se eliminan cuando de contacto humano, cuando de necesidad humana y de sufrimiento humano estamos hablando. Entonces, Kimberly, entremos al tema. A mí me parece que el tema de pérdidas, de duelos, de muerte, de vida, es uno de los temas más significativos y más sensibles que existen en el ambiente de la salud mental, de la psicología, y que es una ramita por ahí de la psicología, ¿no? Y que se han hecho, pues, diferentes estudios contemporáneos donde se han hecho muchas aportaciones a este tema, donde se han hecho algunos estudios y descubrimientos, digamos, de algunas situaciones que suceden. Cuéntanos, ¿qué está pasando en este confinamiento? ¿Qué significa esto de resignificar nuestras pérdidas?
Y nos vamos a ir en este compartir hablando un poco de, pues, qué es una pérdida y qué es un duelo, porque tengo algunas preguntas que me dan vuelta y que pues creo que es un muy buen momento para platicarlas y decirle a las personas que nos están acompañando que si tienen preguntas y demás, las dejen en el chat porque las vamos a contestar, ¿no? Les vamos a dar voz. Entonces, todo tuyo el micrófono, Kimberly. Muchas gracias. Yo creo que esta situación de pandemia, ¿verdad? Es una situación, un evento sin precedentes en nuestras nuevas generaciones y que nos viene a replantear el cómo vivimos, el cómo sentimos y el cómo estamos en el mundo, ¿verdad? Porque definitivamente veníamos con una vida muy acelerada, ¿verdad? Con mucho consumismo, con mucha superficialidad en muchos aspectos de nuestra vida. Y de pronto esta pandemia nos obliga a detenernos y a detenernos en absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con las dimensiones humanas, ¿verdad? La economía, la espiritualidad, lo familiar, lo personal, lo laboral, todo se detiene para entonces tener la oportunidad de reflexionar. Yo creo que estas crisis tienen el poder de poder provocar que desarrollemos introspección, ¿verdad? Que nos miremos a nosotros mismos y reconozcamos cómo hemos estado viviendo y qué tanta importancia le hemos estado dando a lo verdaderamente esencial, porque es hasta que lo perdemos que recobra el valor. Entonces, no podemos abrazar y no podemos besar, entonces ya entiendo cuánto me gusta hacerlo. No podemos visitar a la familia, entonces ya extraño a aquellos que de pronto ya no visitaba tan frecuentemente. Entonces es una forma como el mundo nos invita a pensar, ¿verdad? Y nos invita a sentir, yo creo que más que todo a estar conscientes y en el momento presente, de comprender qué tanto nos está cambiando esta pandemia. Y yo creo que no viene a destrozarnos, yo creo que viene a edificarnos como humanidad, ¿verdad? Como sociedad, a poder realmente destacar y enfatizar en lo que verdaderamente le importa al ser humano. En nuestras vidas, Reina, nosotros todo el tiempo estamos persiguiendo fama, poder, dinero, y el dinero va y viene y se puede hacer todo el tiempo, pero nadie puede producirse más tiempo del que se le ha sido dado. Entonces, cuando la enfermedad o la circunstancia amenaza nuestra vida cotidiana y amenaza nuestra rutina diaria, es cuando verdaderamente descubrimos su verdadero valor, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una realidad, pues que a todos en cada país nos ha tocado vivirla a diferente intensidad y magnitud, pero de que nos cambia, nos cambia. Sí, tocas muchos puntos muy sensibles en los que nos toca reencontrarnos o redescubrirnos, ¿no? O quizá encontrarnos y descubrirnos, ¿no? Porque yo he dicho que la pandemia nos ha desnudado frente a nosotros mismos, que nos ha dejado ver quiénes somos, a estos a los que poco vemos a veces, ¿no? Y quizá pues sí sea esto una oportunidad de encontrarnos con nosotros y rescato mucho de lo que dices, de este consumismo que me parece que nos lleva a mucha prisa, ¿no? Hacer un mundo corriendo, donde la contemplación no existía, ¿no? O no se podía, no había tiempo para ello, ¿no? O era una pérdida de tiempo. Y este consumismo que al existir es desechable, entonces consumo y tiro, consumo y tiro, consumo y tiro, ¿no? Y ahora no hay nada de eso, pero eso mismo me lleva a hacerte una pregunta, Kimberly. Se han acercado a mí varias personas y entre estos comentarios del consumismo, la rapidez, el conectar con nosotros, de esto de lo que estás hablando, he escuchado algunas personas que dicen, yo ya pasé mi duelo, yo ya pasó, incluso personas que acaba de morir el familiar y demás, o que estuvieron encerradas mucho tiempo y yo ya pasé mi duelo, yo ya estoy bien, ahora lo que sigue, ahora ponerme a hacer cosas, ¿no? Evidentemente me llama la atención. Por cosas que no tengo que decir, que para eso estás tú acá, que eres la que sabe, eres la invitada. Y
¿Qué podría estar sucediendo? Evidentemente podría serlo, pero también podría no serlo. ¿Tú qué podrías comentar a propósito de esto que tú estás comentando, que rescato y que me hizo recordar estas palabras a veces muy comunes, muy frecuentes de yo ya estoy bien, yo ya pasé mi duelo, yo, pues sí, murió, pero bueno, la vida sigue. Y aún estando en el confinamiento, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es reconocer que el dolor duele, ¿verdad? Y que duele en la época que acostumbrábamos disfrutar y duele también en la época de pandemia. Lo que pasa es que ahora se nos suma la incertidumbre, la desesperanza y un temor, ¿verdad? Que nos va generando angustia anticipada. Entonces, al estar en estado de alerta ante lo que viene, entonces tengo que resolver lo que tengo ya para poder continuar. Entonces, creo que de alguna manera, consciente o inconsciente, estamos suprimiendo nuestras emociones para estar preparados para lo demás, ¿verdad? Que puede resultar una conducta peligrosa, Reina, porque eso lo único que nos va a generar es postergar el duelo, postergar, ¿verdad? Y crear un trauma, porque si no nos damos el espacio para sentir lo que siento ahora, después la sociedad no te da el espacio, ¿cierto? Wow. Y es que realmente las pérdidas necesitan ser compartidas y en los términos contextuales en los que nos encontramos viviendo, pues tiene que cambiar este reconocimiento social, pero no tiene que dejarse de lado, ¿verdad? Una cosa es el distanciamiento social y otra el distanciamiento afectivo, ¿verdad? Que yo creo que hasta incluso la palabra está mal empleada. No debería ser distanciamiento social, sino un distanciamiento físico-temporal, ¿verdad? Porque De esto acuerdo. en algún momento se acaba, ¿sí? Entonces yo creo que es parte de una respuesta natural, ¿verdad? Que no depende de si está bien o mal, sino que como no tenemos referentes históricos anteriores, ¿verdad? Cercanos, pues nadie sabe cómo actuar, nadie sabe si está bien o mal y cada quien hace lo que puede con los recursos personales que la vida le ha entregado y le ha permitido desarrollar con las pérdidas anteriores. Sí, se dieron también esta oportunidad de conectar. Qué importante el conectar con nosotros para conocernos y para poder identificar pues esto que necesitamos para elaborar nuestros procesos de pérdida, ¿no? Dices cosas muy importantes, muy puntuales a propósito de, sí, para empezar, el nombre debería de ser diferente, ¿no? Dejarnos el mensaje de que esto es temporal y que no me estoy distanciando de la persona, si emocionalmente no me estoy desconectando, sino estamos un poco alejados por salud y por cuidarnos, ¿no? Entonces estas maneras como las llamas me parecen muy importante para que pudiera llegar el mensaje a nosotros de manera diferente, ¿no? Y cómo todos respondemos de diferente manera para evitar el dolor, que es lo que decías, nos toca sentirlo porque puede estar esto perjudicándonos y a la larga va a ser más difícil. Me llamó mucho la atención esta parte y toda la razón de si no nos damos nosotros la oportunidad de conectar con lo que sentimos, con nuestro dolor, pues cuando salgamos de esto la sociedad no lo va a permitir y eso es uno de los factores importantes que pueden provocar que un duelo se complique, ¿no? Claro, claro, y es que si nos ponemos a pensar detenidamente, no hay tiempo para sufrir. La sociedad no te lo da. Buscan la forma de que te recuperes y te reincorpores a tus actividades diarias, ¿verdad? Y lo vemos en todas partes antes de esta situación de pandemia. Entonces, por Sí, supuesto que al estar sometidos a este nivel de estrés agudo en la pandemia que estamos viviendo, pues con mucha más razón el país, la política, la sociedad quiere reactivar la vida anterior. No se dan cuenta que no vamos a volver a ser los de antes, ¿sí? Pero que sí podemos ser mejores. Y yo creo que esta circunstancia verdaderamente tenemos que usarla a nuestro favor para entonces poder reconocer los errores que hemos estado cometiendo como sociedad y como cultura, ¿verdad? Y yo creo que todas estas muertes que han estado ocurriendo en diferentes partes del mundo, y bueno, en México, que tienen una tasa de mortalidad bastante importante, pues nos ha permitido fijarnos en la muerte, en un tema al que nadie le gusta hablar, porque incluso hasta pensamos que hablar de muerte es llamarla, ¿sí?
Sí. Entonces, verdaderamente fijarnos en estos temas, pues nos permite confrontar nuestra realidad humana, ¿verdad? Nuestra finitud. Y esto nos asusta y nos hace sentir incómodos, pero hablar de esto nos ayuda también a valorar el minuto a minuto, a brindarle sentido al tiempo que tengo ahora, ¿sí? Había una imagen muy bonita, Reina, no sé si la viste en redes sociales, que se viralizó mucho, de esta caricatura de Snoopy. ¿Conoces al perrito? Sí, sí. ¿Sí? Snoopy tiene un niño, bueno, su dueño, que es Charlie Brown, y estaban ellos sentados en un muelle al atardecer, y le dice Charlie, todo pesimista, Snoopy, algún día nos vamos a morir. Y Snoopy le dice, cierto Charlie, pero los otros días no, ¿verdad? Y yo creo que en eso tenemos que enfocarnos, en cómo usamos nuestro tiempo y en cómo estamos comunicando el amor, ¿verdad? A los que están a nuestro alrededor. Si realmente muriéramos hoy, ¿qué estamos dejando? ¿Cuál ha sido nuestro legado? ¿Cuál ha sido nuestra herencia a las futuras generaciones? ¿Verdad? Entonces yo creo que estos temas pues nos invitan pues a replantearnos cosas verdaderamente importantes, ¿verdad? Del ser humano que a veces desplazamos consciente o inconscientemente. Sí. Qué importante esto de replantearnos y de encontrarnos como con una oportunidad. El ser humano es el único animal que tiene la posibilidad de ir hacia el futuro y hacia el pasado, ¿no? Emocionalmente y de manera biológica, eso es lo que nos empieza a generar todo este asunto anticipatorio de la angustia. El miedo en sí, pues sí, ¿no? O sea, es decir, como respuesta biológica está bien, pero cuando nos vamos al futuro y empezamos, ¿y qué va a pasar? Y entonces, y a lo mejor, y bla, 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 entonces nos permite ya no ver como Snoopy, nos invita a ver como Charlie Brown, ¿no? Entonces, si nos quedamos más en este presente, también tiene esta invitación de fondo de no, ya, sí, probablemente hay miedo y hay incertidumbre y hay muchas cosas, porque ciertamente los seres humanos somos emocionales, somos biológicos, pero también vivimos en un mundo económico y hay muchas cosas que se han lastimado con esta pandemia. Entonces, ciertamente hay incertidumbres, hay miedo no sé en Costa Rica, tengo 3 preguntas que te quiero hacer a propósito de la muerte, pero antes de hacerlas, preguntarte esto, en México me parece que se ha generado, como estamos tan conectados en todo el mundo, pues, pero hablo ahora de México nada más, mucha información, pero también mucha desinformación. Sé que en otros países se ha manejado de diferente manera y hay algunos países que han como bloqueado la desinformación y se han ido en una sola línea justo pensando en la salud emocional de su población, porque el que haya muchas versiones genera mucho más estrés que el que ya se ha generado por la propia pandemia y por el propio confinamiento. Sin embargo, en México no, en México hay mucha desinformación, como diferentes bloques, diferentes versiones, e incluso hay un número importante de población o un porcentaje importante de población incrédula del coronavirus, ¿no? Entonces, esto me parece que también es un factor que suma a esta visión tipo Charlie Brown, le vamos a poner así a propósito del ejemplo que es hermoso, ¿no? Y que no permite centrarnos en nuestro presente y puede estar generando ahí unos asuntos extras de los que ya se generan a propósito de la propia situación mundial. ¿Cómo es en tu país y si coincides con lo que estoy comentando o es diferente? Bueno, nuestro país es significativamente más pequeño, ¿verdad? Que la República Mexicana. Costa Rica tiene apenas 5 millones de habitantes, ¿verdad? Yo creo que México tiene los 80 y algo, ¿verdad? Sí, son bastantes. Entonces, creo que lo que hizo la diferencia en mi país es que el Ministerio de Salud tuvo una respuesta, ¿verdad?, anticipada. Entonces, hubo un proceso de planificación que permitió educar y reeducar a la población, ¿verdad? No digo que hemos tenido también oportunidades de mejora en la forma como se ha manejado la pandemia, pero esto significativamente ha logrado mantener una curva, ¿verdad?, lo más aplanada posible. Tanto así que nosotros al día de hoy, Reina, para que te des una idea, tenemos 2.058 contagios de 5 millones de habitantes, ¿verdad, Penny?
y solamente 12 muertes, ¿verdad? Wow. Entonces, yo creo que se ha portado bien el tico, ¿verdad? Se ha guardado en su Y casita. todos los ticos. Pero bueno, por supuesto que es mucho más sencillo dominar una población más pequeña que una república tan grande como México. Sí, haces un comentario muy puntual. El tamaño y la cantidad de personas, pero además en México la diversidad de pensamientos, ¿no? Entre el sur, el norte, y bueno, somos como muchos Méxicos en el mismo México. Es un gran comentario. Antes de hacerte las 3 preguntas que ya no van de la mano con este número de población, voy a aprovechar para agradecer y saludar a las personas que nos están haciendo comentarios, Kimberly, y darles la bienvenida a Maggie Ruiz, Lidia Escutia, María Ginón Bojorges, saludos, Adrián, Lu, Adrián Alvarado, que te manda saludos, Sandy Medina, Maribel del Real, Claudia Nogales, Elizabeth Guevara, Liliana Morera, y bueno, ahorita doy la siguiente pauta, pero muchísimas gracias por saludarnos. Acá estamos queriendo compartir este tema tan importante. Por favor, si alguien tiene preguntas, este es un buen momento, porque yo voy a empezar con las preguntas. Uno, Kimberly, ¿cómo le hacemos? Me parece que están sucediendo muchas situaciones en medio. Hay personas que están diagnosticadas con coronavirus, ¿no? Y evidentemente, a lo mejor no están en un proceso de internamiento en un hospital, pero que está ahí el miedo. Entonces, ese es un tipo de situación. Otro tipo de situación importante es el familiar que murió, ¿no? La familia que no se pudo despedir, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, porque creo que ha habido algunas excepciones, digo creo porque he estado atendiendo a algunas personas y me lo han comentado, no han podido identificar a su familiar, algunos sí, de lejos se les permitieron o circunstancias particulares. Entonces, pero bueno, todo esto sabemos que ha sido en un tiempo muy corto. Y las personas que están muriendo, que han muerto o que un familiar ha muerto, no de coronavirus, sino de alguna otra enfermedad. Y también en estas circunstancias, todos estos rituales, que no sé cómo se halla en Costa Rica, pero que tú sabes que acá en México los rituales son muy importantes en las despedidas, es parte de la esencia de México, sobre todo de México profundo. Los rituales son básicos en las creencias de sentir que el paciente, el familiar, realmente se está despidiendo en paz, ¿no? Entonces, como toda esta falta de rituales está atravesando no solo el dolor que ya genera la pérdida, sino el sentir que no se está haciendo lo correcto de acuerdo a nuestras creencias sociales, familiares y religiosas. Ya sé que fueron muchas preguntas, pero ahí las voy a dejar en la mesa si tú gustas darle forma o respuesta a esto que te estoy comentando, Kimberly. Muy bien, no, me encantan las preguntas. Yo creo que esta primera que planteaste, ¿verdad? De estar enfermo, de ser positivo a coronavirus, yo creo que es algo que verdaderamente tal vez le hemos dado no la importancia que merece, porque realmente hay un estigma social importante, ¿verdad? Al haber contraído el contagio. Sos un irresponsable, vas a contagiar a los demás, ¿verdad? Entonces hay unas cargas culturales y sociales importantísimas, ¿verdad? En el otro, en el que padece la enfermedad, porque efectivamente comienza a cargar con estos pensamientos intrusivos que lo atacan, ¿verdad? Es un autosabotaje, porque incluso ellos mismos comienzan a lesionar, ¿verdad? A lesionar su integridad precisamente en eso. ¿Verdad? Ahora todos tienen que cuidarse por mí, ahora todos tienen que resolver mis necesidades alimenticias, de seguridad, de salud y demás. Entonces, se hace verdaderamente importante darle un espacio, ¿verdad? A poder hablar de cómo resignificamos la enfermedad, ¿verdad? Uno no elige estar enfermo y se ha demostrado que el medio de contagio, ¿verdad? Está en todas partes, ¿verdad? Y el virus permanece vivo en superficie durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuántos profesionales de la salud en los países europeos, en Brasil, por ejemplo, se están contagiando siendo completamente responsables con sus medidas de salubridad, ¿verdad? Entonces, muchos no son adquiridos por descuido,
¿verdad? Yo creo que el virus está y está en todas partes y cuidarnos reduce la posibilidad de contagio, pero no la garantiza, ¿sí? Por eso se hace tan importante pues hablar de estos temas porque creo que le hemos dado la espalda a quienes han sido positivos y ellos pues están viviendo su enfermedad desde la soledad y desde el poco reconocimiento social, sintiéndose tal vez ¿Culpables? culpables, sí, pero como propiciadores del daño, ¿verdad? Sí, Como responsables. responsables, claro. Entonces, yo creo que se hace importante brindarles atención, ¿verdad? Compañía emocional, preguntar cómo se sienten y esto reconocer que muchas veces para algunos es fácil darle nombre a su emoción, pero a otros se les dificulta enormemente. Entonces, pues utilizar todas las estrategias. La escritura es una herramienta terapéutica muy poderosa, ¿verdad? Que nos ayuda a identificar cómo me siento. Porque muchas veces nos refugiamos en emociones de poder. Creemos que la emoción de poder, por ejemplo, es la ira o el enojo. Entonces me enojo con todo el mundo y yo me aíslo y no quiero ver a nadie y en realidad estoy triste, triste porque nadie me quiere ver a mí, porque se olvidaron que les necesito, que necesito relacionarme, porque somos seres sociales, porque nuestras necesidades humanas es estar en contacto con los otros. Verdaderamente ahí crecemos y ahí somos. Entonces, tenemos que aprender a reconocer y no a refugiarnos en la emoción, ¿verdad? Que queremos, sino a reconocer la que verdaderamente sentimos. La tristeza es una emoción que nos hace sentir vulnerables y que en muchas ocasiones la evitamos a toda costa. Cuando no nos damos cuenta que la tristeza, me parece, es la emoción más sincera que hay, porque es la que tiene la capacidad de revelarte el amor verdadero. Moviliza tus recursos de apoyo. Te enseña quién te ama de verdad, de forma incondicional, ante cualquier tipo de contexto, ¿verdad? Entonces yo creo que reconocer nuestra tristeza y permitirla que pase, pues nos va a ayudar a sentirnos amados, a sentirnos queridos y pues a recibir ese apapacho emocional, ¿verdad? Y afectivo a través de la tecnología quizás, que sí necesitamos para poder salir adelante porque el amor y el dolor lo transmitimos hasta por medios tecnológicos, ¿verdad? Muchas veces cómo usan las personas las redes sociales, ¿verdad? Para comunicar sus desilusiones, ¿verdad? Las injusticias, sus enojos. Entonces yo creo que si sabemos que en nuestra comunidad existe una persona, una familia que enfrenta este tipo de enfermedad, pues busquémoslo apoyarla de alguna manera, sea con aportes económicos, con aportes alimenticios, ¿verdad? Con llamaditas, con mensajes, que ellos entiendan que los estamos esperando, que se recuperen, ¿verdad? Pues para poder en algún momento volver a tener ese contacto físico tan anhelado para ellos y para todos los demás. Y que se les respeta y no se les responsabiliza de esto, ¿no? Esa parte es muy importante. Escucharles quizá, ¿no? Porque sí, me imagino que ha de ser como una carga emocional muy fuerte, además del miedo y de lo que ya se siente por la propia enfermedad, las personas que han sido diagnosticadas con COVID, ¿no? Claro. Okay. Muy ¿Y de bien. las otras personas? Muy bien, con respecto a los familiares, ¿verdad? Que atraviesan la pérdida de un ser querido por el diagnóstico de COVID. Yo creo que desde el inicio es una situación que puede propiciar un trauma por el hecho de que no hay contacto con el cuerpo, ¿verdad? O que solamente se elige a una persona. Y muchos necesitamos despedirnos porque quizás habían asuntos pendientes. Es que nadie se prepara para morir y todos siempre tenemos cosas que queríamos decir o disculpas que queríamos ofrecer o amor que simplemente queríamos hacerle sentir, ¿verdad? Entonces yo creo que el tener esta limitación, esta castración social de no poder compartirlo, de no poder manifestarlo, verdaderamente nos coloca en un factor de riesgo importantísimo para la vivencia del proceso de duelo, porque puede tornarlo complejo, ¿verdad? Entonces, importantísimo buscar la forma alternativa de poder rendirle tributo a esta vida que concluye, resignificar nuestras pérdidas, darle un significado diferente.
En México los rituales son sumamente importantes y creo que podríamos ser completamente creativos para comenzar a crear nuevos, ¿no? Desde nuestros valores, desde nuestras creencias dogmáticas y familiares, ¿sí? De repente en redes sociales, pues ya hace algún tiempo, también se crean perfiles y cuentas conmemorativas, ¿verdad? Donde se puede rendir tributo a la memoria de estas personas y se comparten recuerdos y la gente pues eh, suma comentarios y pues comparte también sus fotografías y videos con los familiares, que suele ser reconfortante también, ¿verdad? En Sí. este momento, porque realmente yo creo que pasar el duelo en soledad, ¿verdad? En confinamiento, pues lo hace todavía muchísimo más complejo. Y fíjate que ahora que dices esto, algo que yo he escuchado mucho en consulta es justo los amigos del doliente o los cercanos al doliente me dicen, Reina, me siento impotente y muy triste de no poder estar con la persona que acaba de perder a un ser querido, ¿no? No me deja acercarme porque además, aunque lo necesite, no permite el acercamiento de los demás por el miedo al contagio. Entonces, eso me parece que suma a lo que comentas de, bueno, ya vivirlo en soledad es complejo y además no permitir que se acerquen también lo vuelve de manera importante más complejo. Puede ser un factor que lo convierta en un duelo de riesgo, ¿no? O no estamos ya ante un duelo de riesgo, ¿no? Claro. Yo creo que uno necesita pues tener como tres palabras ahí, ¿verdad? A las que le tenemos que brindar importancia y es hacer de lo complejo algo simple, ¿verdad? Tratar de buscarnos y encontrarnos en nuestra simplicidad, ¿verdad? Que de pronto yo lo único que necesito es pues que me pregunten al final del día qué tal me fue, ¿verdad? Y muchas veces esperamos que otros lo hagan, pero estamos tan preocupados por estar atentos a la lista de contagios, ¿verdad? Y de nuevas factores, ¿verdad? Que cambios políticos que se dan en el país, que a nadie se le ocurre. Entonces también como persona que enfrenta un proceso de duelo, sentirme en el derecho de solicitar ayuda, de pedir lo que necesito, ¿verdad? Necesito escucha, entonces quiero, mira, quiero hablar, quiero que me escuches. Yo creo que uno también tiene que propiciar estos espacios cuando de pronto no se encuentran por tantos cambios, ¿verdad? Que existen en el contexto, ¿verdad? Actual. Entonces yo creo que buscar lo simple en lo complejo, ser pacientes y reconocer que vamos a tener nuestros espacios para verdaderamente rendir un tributo con la familia extendida, si este es nuestro mayor anhelo, pero en el momento en el que sea seguro para todos, ¿verdad? Para no poner en riesgo a nuestros seres queridos y por supuesto ser profundamente compasivos. Y la compasión yo creo que es una de las palabras más hermosas que existen y no hay que subestimarla, hay que entenderla. Cómo soy compasivo con el otro, pero también cómo soy compasivo conmigo mismo. Si me doy los espacios para sentir, si me estoy autocuidando, ¿verdad? Que yo creo que es una de las cosas más importantes cuando tenemos que enfrentar un duelo en confinamiento, cuidar mi dolor, cómo lo estoy manifestando, no refugiarme en adicciones, ¿verdad? No refugiarme en comportamientos desadaptativos que lo único que van a hacer es que mi malestar crezca, ¿verdad? Entonces yo creo que son de las cosas más importantes que tenemos que tener presentes en estas circunstancias. ¿Cómo cuido de mí? ¿Verdad? Y hacerlo con profundo amor y respeto, porque hay que reconocer que si hemos perdido a alguien que hemos amado, pues la muerte se lleva a lo físico, pero no borra el vínculo, ¿verdad? Y nosotros nos seguimos sintiendo y nos seguimos uniendo a ellos a través del recuerdo y a través, pues, de la propia vida. Elizabeth Kubler-Ross, Reina, que es una de nuestras autoras pues, más importantes, ¿verdad? Ella decía que la muerte es como cuando uno ve un barco que está en el muelle a punto de zarpar. Se ve enorme, pero cuando este barco zarpa y comienza a aproximarse al horizonte, se hace cada vez más y más y más pequeñito. De pronto deja de verse, dejó de existir. No,
simplemente ya no está a la vista. Yo creo que lo mismo pasa con la muerte. Lo físico deja de verse, pero el vínculo, el amor permanece. Y yo creo que en eso es lo que nos tenemos que enfocar, cuál es el significado, qué significan ellos para nosotros y no tanto qué significa la época, ¿verdad?, para nosotros. Sí, yo creo que el amor es verdaderamente el factor de contención más importante en el duelo. Y además, destacas la importancia que el doliente tome un rol activo en todo esto, ¿no? Que no sea, que el doliente, el familiar, el que está viviendo su duelo por la pérdida de esta manera como la planteas tan productiva, tan amorosa, me parece que es muy importante que las personas que están viviendo un proceso de duelo, quienes nos están escuchando, se queden también con esto que estás diciendo en medio de tus palabras, que les toca participar, les toca escucharse, les toca encontrarse consigo mismo, que no es un tema el duelo de me quedo esperando a que pase el tiempo, ¿no? No pretendo ser grosera al decirlo, ¿no? Pero sino que los dolientes nos toca identificar qué pueda seguir. Y me parece que tocas un tema muy importante en las conductas de riesgo, ¿no? Y si hay una conducta de riesgo y no sé pedir ayuda, pues quizá los de alrededor, y si alcanzo a darme cuenta que estoy entrando en una conducta de riesgo, esta parte del cuidarme, del buscar ayuda, porque acá tocará empezar a tomar este rol activo como doliente, no solo esperar a que pasen los momentos y los tiempos, ¿no? Me parece que es muy importante la manera como lo planteas, ¿no? Claro, y es que en el duelo, Reina, la mayoría de las personas te recetan tiempo, ¿verdad? No, Sí, deja que pase el tiempo y resulta que sí, entre más tiempo pasa, más me duele, ¿verdad? sí, Porque lo ausente se hace cada vez más presente. más evidente, sí. Claro, o sea, llegan las primeras fechas que son tan difíciles, ¿verdad?, de enfrentar. Y lo verdaderamente crucial es entender que el tiempo por sí solo no tiene un aspecto sanador en sí mismo. Realmente lo que verdaderamente ayuda a un proceso de duelo es lo que yo decida hacer con ese tiempo. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo me conecto con el recuerdo? ¿Cómo me conecto con los otros? ¿Verdad? ¿Cómo me estoy cuidando y cómo estoy cuidando también a los míos? Entonces, verdaderamente, uno no puede ser víctima, uno tiene que ser protagonista en cualquier circunstancia de pérdida, ¿verdad? Y dirigirnos siempre a nuestro bienestar. El que yo comience a sentirme mejor no significa que haya olvidado a la persona que perdí o que simplemente decido continuar y ya, sino que lo recoloco, ¿verdad? Emocionalmente en mi vida y pues sigo viviendo porque me sigo vinculando a él o a ella, porque lo sigo sintiendo parte de mí. Y yo creo que eso es lo que hace la verdadera diferencia entre un proceso de duelo normal y uno complejo. Uno que se nos complique, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, con respecto a las familias, ¿verdad? Que pierden a un familiar por un diagnóstico que no está relacionado con la enfermedad. Yo creo que particularmente en ellos se vive muchísimo resentimiento y muchísima ira, ¿verdad? Porque ellos mismos van a reprochar, pero es que no tiene COVID, es que quisiera tener contacto, quisiera realizar mis rituales familiares como se debe, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante también detenernos pues a evaluar, ¿verdad?, el comportamiento y la forma como se están desarrollando estos procesos de despedida, porque efectivamente el que no haya muerto por COVID, pues reduce el riesgo, pero quienes vayan a participar en la despedida y en el ritual, pues sí pueden cargar, ¿verdad?, la enfermedad, incubar este virus. Entonces, tenemos que pues tratar de ser conscientes, tratar de ser respetuosos, ¿verdad?, con todas las normas sanitarias y pues buscar la forma familiar de poder encontrarnos con esto que sentimos. Y estos grupos de WhatsApp ayudan muchísimo, ¿verdad? El contacto con nosotros pues nos permite externar qué es lo que estamos sintiendo. Qué importante
Lo que mencionas, que además del dolor se suma no sé si se suma, pero este enojo pero es que él no murió por COVID y tampoco puedo, este limitante, esta frustración quizá digo, no puedo hablar por nadie, pero estoy hablando de quizá esta frustración que se pueda sentir de no poderte despedir como quisieras, aun cuando no murió por COVID, ¿no? Y las circunstancias restrictivas que hay dentro de los hospitales, ¿no? La dificultad para poder estar con tu paciente. También entiendo que hay hospitales que no están recibiendo a personas con COVID, pero al final la despedida sí hay restricciones importantes a nivel funeral, ¿no? Entonces, importantísimo todo lo que sucede en cada una de estas diferentes circunstancias, ¿no? ¿Y qué pasa, Kimberly, con otro de los temas sensibles como población? ¿Y los niños que perdieron a mamá o papá por el COVID? Justo, en donde fue un impacto, donde es un impacto emocional muy fuerte, donde mamá o papá ya no están, o los dos, porque en este tema pues ha habido contagio en muchas casas en donde los hijos pueden estar asintomáticos o realmente no están contagiados, ¿no? Pero los adultos sí, ¿no? Me parece que dos de los puntos sensibles con los niños es papá y mamá, o el abuelo o la abuela, ¿no? Que son vínculos tan cercanos y que infortunadamente en esta falta pues, de educación en el área que tenemos, en el área de pérdidas y duelo, pues no hablamos de la muerte, ¿no? Acá, como tú lo sabes, en nuestro querido México, bailamos, comemos, disfrutamos la muerte, nos reímos, nos disfrazamos, pero yo siempre he dicho que 2 días al año. El resto del año no lo hablamos, no lo hablamos. No, de eso no se habla. Hablar de testamento es difícil, hablar de voluntad anticipada es difícil porque es así como, ¿qué? ¿Ya quieres que me muera? ¿Por qué hablas de eso? Y es muy complicado poder hablar. Habrá excepciones, por supuesto, algunas casas que lo están haciendo. Estamos apostando por eso, por una educación tanatológica para abrir el tema. No, como bien lo dijiste, el hablar de la muerte no significa que nos va a apresurar la llegada de tal, sino es un tema preparatorio y de educación. Y si lo tomo en este momento es por la pregunta que te hacía hacia los niños, porque justo me parece que una de las dificultades ¿y ahora cómo le hago con los niños? Es porque no hablamos del tema. Entonces, cuando la vida nos obliga a hablar del tema, ¿y ahora qué hago? Yo le he llamado a esto los momentos de la verdad. Entonces, cuando llegan los momentos de la verdad, ya no sé qué hacer. No sabía antes y ahora menos. Y ahora es más complicado porque yo también tengo mi dolor como adulto. Y como le digo a los niños, ya sé que estos no son tips, ni sugerencias, ni recetas de cocina, pero ¿qué mensajes podrías compartir a propósito de esto que estoy poniendo sobre la mesa, Kimberly? Claro, es que esto que dices, Reina, realmente necesitamos hablar de la muerte. Hablar de la muerte no es precipitar, ¿verdad? Que la muerte se anuncie, sino yo creo que hablar de la muerte enciende la vida, porque nos permite ser más conscientes de las decisiones que estamos tomando, ¿verdad? Y verdaderamente no podemos descuidar el hecho de que los niños también enfrentan sus procesos de duelo. Y lo peligroso de todo esto es que si no hablamos con ellos y no los acompañamos, es que ellos los viven desde las fantasías y desde lo que un niño en su juego simbólico imagina, ¿verdad? Entonces, mira qué peligroso cuando vemos fábulas de que un día el protagonista muere, pero al día está siguiente, y entonces al día siguiente está con vida y el niño puede esperar, ¿verdad? Y te guardar esa esperanza de que mi abuelito muere hoy, pero mañana vuelve. ¿No? Entonces, esa angustia de estarlo perdiendo día con día y esa incertidumbre, pues el niño la vive con muchísimo dolor. Entonces, verdaderamente es importante incluirlos en los procesos de duelo y también reconociendo nosotros como niños, ¿cuándo fue nuestro primer contacto con la muerte? Si nosotros vemos para atrás, nos damos cuenta que probablemente llegamos a una vela o a un entierro de rebote. Algún familiar lejano, algún compañerito de alguna escuela, algún maestro, y todos asustados porque nadie nos contó qué íbamos a ver o qué íbamos a encontrar.
¿verdad? Y esto generalmente sí podría resultar traumático. Entonces sí es importante pues hablar con ellos, especialmente porque yo considero que los niños son de los más afectados también en esta situación de pandemia, porque la estabilidad del mundo, la seguridad para ellos es vital, ¿verdad? Para poder establecer sus afectos. Entonces, todos estos cambios abruptos que han tenido de que antes iba a la escuela, ahora ya no, antes veía a mis primos, ahora ya no, ¿verdad? Y mis papás están como estresados y trabajan desde casa o de pronto trabajan en un hospital y cuando llegan a casa no puedo abrazarlos como antes, pues generan reacciones de estrés importantes, ¿verdad? Entonces ellos han estado perdiendo, son micropérdidas en esta situación que sumado a un duelo por la muerte de algún progenitor o alguna figura importante en la vida de este niño, pues podrían ocasionar estragos importantes en la forma como él resignifica la muerte, ¿verdad? Y los duelos futuros. Porque recordemos que al final de cuentas no perdemos una vez, seguimos perdiendo, ¿verdad? Y yo creo que es lo que más nos genera temor, especialmente a los adultos, reconocer que no es la primera vez que pierdo, sino que en algún momento me toca perder a alguien más o quizás perderme a mí mismo. ¿Verdad? Entonces resulta vital sentarse a hablar con los niños desde lo natural, desde el juego, resolver las preguntas que ellos nos hagan. A veces brindarles mucha información también puede resultar contraproducente. Entonces podemos generar un tema, ¿verdad? Que de alguna manera atrape su interés y escuchar qué tienen por decir o qué es lo que entienden de esto que está pasando. Se nos ha olvidado porque muchas veces decimos qué hacer con ellos y muchas veces olvidamos escucharlos. Sí, ¿qué tal? A los niños los invisibilizamos, ¿verdad? Completamente. Tomamos decisiones por ellos, sabemos qué debería o qué no debería y nunca le preguntamos cómo se ha sentido con eso, si era lo que quería. Sí. Y creo que, si me permite sumar a tu comentario, eh, sí se vale que si los papás no saben cómo responder, no sienten que puedan ayudar a sus hijos o acompañar a sus hijos, es válido porque no somos héroes, somos papás. ¿No? Somos papás, somos mamás y tenemos nuestras limitantes y tenemos nuestro dolor dependiendo de la pérdida que estemos hablando. Y si yo, adulto acompañante, ya sea padre, madre, abuelo, tío, siento que no sé qué hacer, no sé cómo decirles, creo que se vale acercarse a los profesionales y demás y pedir ayuda. En esto que comentabas, la tristeza nos pone en una posición vulnerable y también nos invita a pedir ayuda, ¿no? A partir de esa necesidad de conexión conmigo y de, no puedo, pero no puedo no significa que seas incapaz, significa que en ese tema para ti en este momento es importante pedir ayuda. Y es mucho mejor y mucho más sano reconocer que es un tema con el que no puedo, que me está rebasando, para poder acompañar a un niño de una manera mucho más sana que hacerme, yo le llamo de repente el valiente o el héroe, y termino haciendo daño porque no sé cómo hacerlo. Y sumado también a lo que ya comentabas, alguna vez había una de las conocedoras, de las maestras del tema, a propósito de los padres, está muy bien sentir esta tristeza y este dolor. Cuando los niños son muy pequeños o están en la adolescencia, está muy bien no desbordarse para que los niños no sientan que tienen que hacerse responsables de los padres, ¿no? No sé, ahorita me acordé escuchándote y sumando a lo que estás diciendo, porque me parece que es muy importante la forma como lo vas planteando y cómo a su salud emocional les puede afectar o les puede ayudar a crecer a través de su duelo o, como bien lo dices, pues en nuestra historia de vida volteamos y decimos, hemos perdido muchas cosas, ¿no? Sí, sí, realmente yo creo que validar todo lo que estás diciendo y agradecerte, ¿verdad? El aporte me parece crucial. Mencionar que efectivamente muchas veces como padres creemos que como soy el que educo, el que crío y el que guío, no puedo permitirme sentirme triste frente a ellos, ¿verdad? Y anulamos toda respuesta emocional
¿Y qué es lo que le estamos enseñando? A que ellos reaccionen de la misma forma ante sus duelos futuros, ¿verdad? Entonces yo creo que mostrar tristeza frente a ellos no te hacen vulnerable o te quitan o te restan Lo que no, eres. ¿verdad? Autoritario, sino yo creo que les enseñas sobre humanidad. Entonces, verdaderamente no podemos perder el control, ¿verdad? Ellos no deberían vernos en crisis o no deberían escucharnos decir cosas relacionadas a yo también quiero morirme o refugiarme en el alcohol, pero el compartir una tristeza sana, el decir yo también la extraño, a mí también me hace falta, resulta ser terapéutico y sanador, ¿verdad? Entonces yo creo que si uno comparte con el otro lo que siente, le enseña que sentirlo está bien y que la tristeza se gasta. Es que no queda de otra. Para poder enfrentar un duelo, tienes que atravesarlo, no te puedes quedar a vivir ahí, pero tampoco evitarlo. Ah, qué bonita forma de decirlo. Muchas gracias. Kimberly, hay algunas preguntas. ¿Puedo compartirlas tomándonos estos minutos? Porque en este compartir de los niños me parece que surgen cosas y pues quisiera compartirte algunos comentarios para, no sé si le quieras sumar y demás. Dice uno, hola Reina, buenas tardes. Los miembros de la familia que no han podido estar en contacto y tuvimos la pérdida de un miembro, ¿cómo apoyar para no sentir culpa? Ujú. Muy bien. ¿Cómo que me dijiste, perdón? Eh, los miembros de la familia que no han podido estar en contacto y tuvimos la pérdida de un miembro, bueno, de un familiar, ¿cómo apoyar a no sentir culpa? Ujú. Bueno, yo creo que sí es importante entender el poder que tiene nuestro pensamiento, ¿verdad? La atención que le brindamos a lo que pensemos, recordemos que fácilmente nos lleva al cielo o fácilmente nos lleva al infierno. Entonces tenemos que reconocer si este pensamiento, si esta idea que llegó a mi cabeza realmente me aporta y me brinda la oportunidad para poder compartir lo que siento o me culpa, ¿verdad? Me llena de sentimientos de reproche, de sentimientos de etiquetar al otro, de emitir juicios, ¿verdad? Contra los demás o contra uno mismo. Entonces yo creo que hay que escuchar, ¿verdad? Y reconocer qué es lo que estoy pensando y desautorizarlo, ¿verdad? O simplemente reconocerlo, pero para elaborarlo. Entonces, ¿cómo apoyar para no sentir culpa? ¿Ha sido culpa de nosotros vivir esta situación de pandemia? No, nadie decide enfermar, ¿verdad? ¿Por qué nos tocó a nosotros, verdad? Que es una de las preguntas que siempre el doliente reprocha muchísimo, mucho desde la dimensión espiritual. Preguntarnos un por qué, nunca vamos a encontrar esa respuesta, pero de pronto un sí, un para qué, ¿verdad? Desde la logoterapia. ¿Cuál es el sentido de esta experiencia? ¿Qué me ha permitido? ¿Verdad? Y muchas veces al comienzo del duelo decimos, es que no hay nada que represente una ganancia, un aprendizaje en todo esto, ¿verdad? Porque es imposible verlo con tanto dolor de por medio. Pero verdaderamente la muerte de alguien más nos permite reflexionar sobre nuestra propia vida y nos permite cambiar patrones también, patrones de comportamiento, patrones de pensamiento, porque verdaderamente muchas veces vivimos muertos, ¿sí? Muchas veces vivimos sin estar conscientes, sin estar presentes. Entonces yo creo que la muerte de otros nos invita a reflexionar sobre y cómo yo disfruto mi tiempo, y cómo yo amo a mi familia, y cómo yo enfrento la vida, ¿verdad? Y lo digo no desde una plataforma, desde una posición profesional, sino desde una vivencia personal, cómo mis pérdidas me han permitido ser mejor persona, mejor ser humano, mejor profesional, en el sentido de que ahora entiendo el dolor de otros, ¿verdad? Y que muchas veces tampoco sabemos qué decir y qué le digo para que no sienta culpa. Muchas veces no necesitamos la mente brillante que diga las cosas que le solucionen sus problemas, sino el corazón paciente que esté ahí para escucharlo, simplemente para apoyarlo. No necesitamos ser verdaderamente ingeniosos en nuestras respuestas, pero sí
brindar ese espacio para que puedan reconocerlas y para que pueda compartirlas. Entonces yo creo que más que qué consejos, sino preguntémonos cómo acompañar, cómo estar ahí, qué necesitan, qué puedo hacer por ti, ¿verdad? Que es una de las cosas que también olvidamos. Buscamos respuestas cuando simplemente hay que preguntarle a la persona qué necesita. Y olvidarnos de las respuestas, concentrarnos en todo caso en las preguntas. Muchísimas gracias. Dos comentarios más antes de irnos, ya estamos para irnos. Dice Adrián Flores, este virus va a modificar nuestra manera de vivir, tanto física como mental. ¿Coincides? Completamente. Y no Absolutamente. desde un panorama caótico, ¿verdad? Sino desde un panorama de edificación. Sí, las crisis tienen dos caminos, me destruyen o me construyen. Entonces, que cambie nuestro panorama y que no se nos olvide. ¿Qué tal? Y el último comentario de María Fino, desde Chiapas. Ayer justo me puse a pensar eso con la muerte de mi hermano. Mi familia y yo nos encerramos a vivir nuestro duelo y dejamos a un lado a los amigos y conocidos de él. Uno de los regalos más lindos que tienen los amigos y conocidos son las experiencias que nosotros no supimos que vivieron, ¿sí? Yo perdí a mi hermano hace 8 años y en algún momento, en uno de sus cumpleaños, en el primero, ¿verdad? Del daño de muerte, sus amigos nos visitaron y nos habían brindado videos y fotografías de sus paseos, de sus borracheras, de cosas que no conocíamos, ¿verdad? Y para nosotros fue un momento que se vivió con lágrimas y se vivió con risas, ¿verdad? Porque ellos nos entregaron lo mejor que Él les dejó a ellos y nosotros compartimos también lo mejor que nos entregó a nosotros. Entonces fue un intercambio de amor y de recuerdos tan hermoso que aún así, a la distancia y a través de la tecnología, podemos propiciar. Como yo, si soy amigo, puedo compartir esas fotografías, no le ocasiono dolor, le ocasiono la oportunidad de recordar y de atesorar esos momentos. Entonces yo creo que es parte de cómo también decidimos acompañar a los otros. No sé, se me ocurre en idea, pues quizá estas personas que ya, bueno, ok, ya lo vivimos así, porque así fue, porque en ese momento esas eran las circunstancias, y ahora que lo dices de esta manera, a lo mejor podemos hacer estas reuniones virtuales, promoverlas y compartir estos momentos en estas reuniones virtuales, ¿no? En donde se dé un espacio a los familiares, a los amigos, a la familia extendida, a quienes no pueden o no pudieron estar en el momento exacto, y será otra forma de honrar y despedir a nuestros muertos, ¿no? En este compartir, en esta convivencia. No sé, se me ocurre a partir de lo que escuché y creo que es una de 1000 alternativas, no sé cuántas alternativas puede haber en esta creatividad de la que hablaste, en estos nuevos ritos y en esta nueva forma de vivir nuestras pérdidas. Kimberly, ha sido un gusto. ¿Cómo te gustaría despedirte de este enlace, de esta plática tan productiva, tan provechosa y tan grata a tu lado? No, primeramente, pues agradecerte el espacio, esperando tener la oportunidad de en algún momento, ¿verdad? Que esta situación, pues, se acabe, pues, reencontrarnos allá en tu país, ¿verdad? Y pues, vivir, ¿verdad? Un poquito más de cerca la experiencia de conocerte, qué bonito coincidir. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Ojalá, y lo aquí dicho, haya sido útil o haya servido para por lo menos replantear el cómo nos estamos enfrentando, ¿verdad?, a esta situación. Pues muchísimas gracias, Kimberly. Sí, ha sido un gusto, un verdadero placer compartir este espacio contigo. Agradezco a la tecnología el que nos permita borrar las fronteras por un momento. Y sí, que este espacio sea una posibilidad a las personas que nos están escuchando de hallar algo para sí mismas, de encontrar algo, y de esta invitación que retomo de las palabras de Kimberly, de esta invitación a estar activos en nuestro proceso de duelo y a más que dar respuestas, escuchar a la persona que lo está viviendo.
de una manera creativa que nos permita nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestras circunstancias actuales para resignificar la manera de despedirnos. Muchísimas gracias, Kimberly. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando. El día de mañana tendremos una transmisión especial a las 12 del día y también nos vemos el siguiente viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias y pues aquí tu voz. Hasta luego. Gracias, Kimberly. Gracias.